Hola amigos, espero que estén súper bien. En esta oportunidad quiero compartirles la lógica matemática. ¿Qué es la lógica matemática? Primeramente, ¿qué es lógica? Siempre hemos dicho, bueno, tienes razón en lo que dices, tiene lógica lo que dices o es lógico suponer. Entonces vamos a ver qué es la lógica. La lógica es una ciencia formal, es decir, que se ocupa de objetos ideales, no de objetos reales, que forman parte de la filosofía y de las matemáticas. ¿En qué se centran? Pues se centran en el estudio de los procedimientos válidos y no válidos del pensamiento, es decir, en procesos de como la demostración, la inferencia o la deducción, así como conceptos de falacias, de paradojas y de verdad. La lógica es una disciplina sumamente antigua que nació de manera independiente entre los pensadores clásicos de las antiguas civilizaciones como la China, la India, la Grecia, etc. Desde sus inicios, pues la lógica se ha comprendido como una forma de juzgar el pensamiento para comprobar su validez formal. O sea, para reconocer cuál es el procedimiento ideal de razonamiento, aquel que nos conduzca a una verdad. Sin embargo, en el siglo XX se ha considerado una ciencia afín a las matemáticas, en medida de que esta ciencia se ha aplicado mucho en lo que es el campo de la industria, la sociedad y sobre todo en la tecnología. Entonces, ¿de dónde viene la palabra lógica? Vamos a ver, lógica viene del griego logike, que significa razón, y esta a su vez de este término logos, que significa palabra o pensamiento, los dos juntos. En nuestro lenguaje cotidiano, pues siempre tenemos como sinónimos de lógica a lo que es la forma de pensar, ¿no? El sentido común. Es decir, que una interpretación o una frase que digamos, si tiene lógica, pues es porque la hemos razonado y tiene sentido lo que estamos expresando en ese momento. Entonces, vamos a ver ahora, entre muchas cosas importantes que tiene la lógica matemática, la fundamental, la principal que vamos a ver ahora es las proposiciones lógicas. ¿Qué son proposiciones lógicas? Son frases que tienen sentido, pero lo más importante es que podamos comprobar si tiene verdad o no tiene verdad. Es decir, si son verdaderas o son falsas esas proposiciones. Por ejemplo, aquí tenemos en el literal A, 1 más 1 igual a 2. Y vemos que es una proposición lógica. ¿Por qué? Porque podemos ver o comprobar si es que esta es verdadera o falsa. En este caso, 1 más 1 igual a 2 es verdadera y se le suele poner con una letra B. Entonces es una proposición lógica de verdad. Vamos a ver en el literal B, dice la suma de dos números enteros es un número entero. También vemos que es una proposición lógica verdadera, porque si sumo dos números enteros, también obvio me va a dar un número entero. Y le denotamos con la letra B de verdadero. En la C nos dice 3 es mayor que 2. También es una proposición lógica de verdad. En la D, 4 es un número negativo. También es una proposición lógica, pero esta no es verdadera porque 4, como vemos aquí, es positivo. Entonces se le suele poner con la letra F mayúscula de falso. Y en la literal E nos dice, está lloviendo ahora en Colombia. También es una proposición lógica, aunque en este instante no podamos comprobar si está lloviendo o no en Colombia, sabemos que podríamos comprobar en algún momento si es falso o es verdadero. En este momento no le vamos a poner nada, pero en un momento dado sí podríamos comprobar si es que es falso o verdadero. Es decir, es una proposición lógica también. Bien, ahora para profundizar un poquito más en lo que son las proposiciones lógicas, vamos a ver lo que son los conectivos, ¿sí? Conectivos lógicos que tenemos acá, que son símbolos que pueden unir o separar dos proposiciones o tener una cierta o un cierto tipo de relación entre dos proposiciones. Vamos a ver, aquí tenemos proposición y proposición. Esa letra I es la que va a unir prácticamente dos proposiciones y se llama conjunción. Si tenemos una proposición o otra proposición,
va a ser válido solo una de ellas. No van a ser las dos al mismo tiempo y esta se llama disyunción. Aquí tenemos una condición. Si hay una proposición, entonces tenemos otra proposición. Esta depende de la primera proposición para obtener una segunda proposición y se llama implicación. Y la última tenemos, es falso que una proposición. Es decir, que estamos negando esa proposición. Es decir, lo que tú me dices no es verdad, no es cierto lo que me estás diciendo. Entonces, estamos negando esta proposición y se llama negación. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos cuando tenemos este tipo de conectivos en estas proposiciones que tenemos acá. La primera nos dice, si está lloviendo, me mojaré. Es una condicional. Sí, es una proposición condicional porque depende del clima para saber si yo me mojo o no me mojo en ese momento que tengamos un cierto tipo de clima. En el segundo dice, Juan es electrónico y Pedro también. Es una conjunción porque están unidos por una característica, tanto Juan como Pedro son electrónicos. Mañana será cálido o frío. Es una disyunción, es decir, no pueden ser las dos al mismo tiempo. O será cálido o será frío, depende de las predicciones meteorológicas que se den a través de los estudios que se realizan de climas en esos momentos. El 4 nos dice 3 o 2 son mayores que 1. También es una disyunción, no pueden ser los dos iguales. O bien le tomo al 3 para decir que es mayor que 1, o le tomo al 2 para decir que es mayor que 1. Uno de ellos nada más. En el 5 nos dice no existe transporte barato y cómodo. Es una negación, aunque aquí podríamos confundirnos con una conjunción porque está como y, pero lo que nos dice acá es lo que prevalece, no existe, es una negación, entonces estamos dando una proposición de negación. Y en el sexto nos dice, solo estudiando aprobaré el curso. Es una implicación, es decir, es una condición, como veíamos acá. Si apruebo, si estudio, entonces aprobaré el curso. En lógica matemática, como les decía, hay muchos temas que estudiar, pero lo más importante son las proposiciones lógicas y entender estos conectivos lógicos que nos van a relacionar entre dos proposiciones. Entonces es fundamental tener este tipo de conocimiento de lógica matemática para ir entendiendo muchos temas que a veces se nos suele dificultar en entender por no estudiar un poco de lo que es lógica. Eso es todo por este video, amigos. Recuerden que solamente se necesita un poco de tiempo para razonar y seremos parte de este cosmos matemático. Bendiciones a todos, cuídense mucho. Chao.